Muy buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Hoy no estoy sola y, bueno, no estoy sola porque vamos a hablar de un tema mm, muy interesante y bastante complejo a la vez también, que, bueno, ahora os iremos poniendo en contexto, ¿no? de todo esto, porque en principio este programa iba dedicado a hablar sobre el avistamiento que tuvo Jimmy Carter, pero bueno, voy a presentar a Momentum y a darle la bienvenida al programa de esta noche y ahora os contamos un poquito más de este asunto. Buenas noches, Momentum. Buenas noches, Airet. Pues empezamos con la noche del misterio, con la hora misteriosa, Sí, sí. mensajes de Orión, que realmente promete ser un programa, pues, además de muy interesante, como tú dijiste, pues con muchas sorpresas, porque nosotros mismos nos ha sorprendido el que de repente de Jimmy Carter, que fue lo que tú propusiste, ese era el tema que tú me habías propuesto, de repente digamos, oye, ¿sabes qué? Creo que, ¿por qué no de una vez hablamos de todos los presidentes de Sí. Estados Unidos y su relación con el fenómeno ovni extraterrestre de una u otra forma? Claro, se nos quedó un poquito corto el tema de Jimmy Carter, ¿no? Y bueno, claro, es que a ver, el tema somos conscientes de que es complejo, a lo mejor os damos mucha información, ¿no? Pero yo creo que va a estar guay, ¿no? Porque vamos a tocar un poco todo, va a ser un recorrido y, y eso, es que lo relacionamos directamente, ¿no? O sea, Jimmy Carter, su avistamiento ha dado mucho de sí, ¿no? Para hablar sobre lo que es el fenómeno ovni extraterrestre con, y su relación con los presidentes de Estados Unidos. Entonces, claro, sabéis que este tema tiene muchísima información y compleja, pero bueno, vamos a intentar ir dando pinceladas, ¿no? Unir todo un poco para que tenga sentido. Y Antes de, vamos a bueno, luego tratar diremos, luego, antes de empezar, si, para que estén atentos los oyentes, si quisieran que profundicemos en algún tema en específico de los que vayamos tocando, lo podéis dejar en la cajita de comentarios sobre qué os gustaría, ¿no? De que hablásemos Momentum y yo más específicamente y bueno, en programas futuros lo podremos hacer. Sí, exactamente, porque no va a ser fácil abarcar, esto es muy profundo, o sea, realmente nos estamos ahorita aventurando a pues ahora sí que, a una empresa muy grande en muy poco tiempo. O sea, realmente es un tema muchísimo, muy complejo. Es un tema de más de 70 años de historia en el planeta, que es la historia moderna, digamos, prácticamente del planeta. Y lo que lo vamos a hacer en un breve tiempo. Entonces, realmente, pues nos faltarán algunos detalles, nos faltarán algunas anotaciones con precisión, con puntos y comas exactos, pero pues vamos a tratar de abarcar, pues a grosso modo, pues el tema, ¿no, Aire? Sí, claro. Realmente, de la investigación que surge del avistamiento de Jimmy Carter, bueno, yo se lo propuse a Momentum porque es una de las fechas que puse en el calendario de mensajes de Orión 2021 y claro, a partir de ese fenómeno se ha desprendido una red, ¿no? de acontecimientos que, bueno, lo mismo podemos empezar hablando de Jimmy Carter un poco, ¿no? Y todo lo que supuso el entramado de su avistamiento y a partir de ahí ir un poco uniendo. Jimmy Carter tuvo un avistamiento y, y nada, es que ese avistamiento se parecía mucho a... Bueno, no puede, a ver, no es que se pareciera, sino que se puede relacionar con hechos de otros presidentes, ¿no? Es que claro, no quiero adelantar tampoco mucho, ¿no? Pero ese tema de ocultar, ¿no? Eso, bueno, ahora lo contaré, lo de Jimmy Carter. Y lo que podemos adelantarles es que obviamente está implícito el tema, obviamente, de los extraterrestres, obviamente de los tratados y de los pactos,
que son un secreto a voces, ¿verdad? Como decíamos, Aire. Sí, sí, totalmente. Es un secreto que ya todo el mundo sabe, que dejó de ser secreto hace mucho tiempo, y que bueno, que yo creo que ya más bien es como algo hipócrita, ¿no? Y también como algo ya es como un juego del silencio, pero bueno, es el juego que se ha jugado los últimos 70 años en cuanto a eso, en los Estados Unidos y en el mundo. Y pues es un tema que realmente eh, ahora sí que, como decimos aquí en México, a todas estas gentes tienen cola que les pise. Eso quiere decir que pues todos tienen ahí un pedacito no solo de culpa, entre comillas, la palabra culpa, y de responsabilidad, sino también tienen un pedacito de la historia en relación a los extraterrestres y en relación a todo lo que implica el tema en un gobierno, ¿no? Ya mundial tan importante que ha sido, nos guste o no, pues el país más importante en el mundo en los últimos años. Sí, y por lo que has dicho del secreto a voces que comentábamos antes. Claro, yo ¿no? Desde que empecé a saber de estos casos y hasta el día de hoy, yo siempre me preguntaba, ¿por qué muestran algo o sea, tan evidente, ¿no? Del que, del que en parte quieren esconder, pero a la vez lo muestran, ¿no? O sea, ¿qué fines pueden tener detrás de todo eso? Realmente es porque saben, claro, porque por un lado se dice que muchas de las cosas o de los casos no lo quieren sacar para que no se cree una alarma social o un escándalo, pero claro, por otra parte sí que lo dicen, ¿no? Entonces yo siempre he bailado entre esas dos opciones del querer realmente saber qué pasa y por qué hacen eso, ¿no? Así es. No sé si es porque quieren interiorizarlo en las personas para que cuando venga algo estemos preparados, ¿no? Y sepamos, y digamos, ah, mira, sí, ya es que lo avisaron, ¿no? Ya se sabía de esto. Esa ha Así es. sido uno de los mayores dudas que yo he tenido siempre. Sí, la preparación para el tema, que también tiene mucho que ver, vamos a tocar también el tema de las sociedades secretas, que también está implícito en este tema, va de la mano todo esto, y ahí entra también Hollywood, que no vamos a entrar muchísimo en ese detalle porque ya sería irnos muy lejos, pero pues todos estos, todas estas, pues lugares, todos estos eh, cosas como Hollywood, por ejemplo, como los medios de comunicación, como los gobiernos, están entrelazados, las sociedades secretas, es un entramado que como siempre llegamos a la conclusión, Aire, todo está entremezclado, la realidad y la verdad se entremezcla siempre, o sea, por eso buscar verdades absolutas, lo decimos hasta el cansancio, no existe la verdad absoluta, son verdades entrelazadas y aquí también se entrelazan muchas verdades y se entrelazan muchos mundos, el mundo de los medios de comunicación, Hollywood, los gobiernos, las sociedades secretas y los extraterrestres. Y bueno, momentum, y que no siempre, aparte de que se entrelacen esas dos, ¿no? Lo que es la realidad y ese mundo más de ciencia ficción, lo que es también el tema de sostener una mentira es complicado, me refiero. En el Sí, caso de que quisieran sostener una mentira muchísimo, tiene que estar muy bien preparado porque en algún momento va a tener alguna laguna por algún sitio, ¿no? Que es de ahí también donde intentan a veces reconducir situaciones. claro, y también sí lo hicieron mucho tiempo, pero también después empezaron a recurrir a la ciencia ficción para, pues para crear una distracción y crear también por ahí otras vertientes, ¿no? Y llegar al punto en el que muchas de estas sociedades nos los han dicho, por ahí lo hemos escuchado mucho, que te ponen enfrente de las cosas porque el mejor lugar para ocultarlas es ponértelas justo enfrente de las narices. Claro, exactamente. Sí, claro, para ocultar una cosa, tú te piensas que va a estar más rebuscado y realmente está muy cerca de lo que tú te piensas. Claro, exactamente.
Es que Exacto. opino igual, aparte de que, bueno, a eso hay que sumarle que la gente tampoco va a reaccionar mucho ante cierto tipo de cosas, ¿no? Es por eso que yo muchas veces he comentado que el fenómeno ovni, ahora en la actualidad, pues hay tanta información y tanta variedad de líneas, ¿no? Que hay gente que no es capaz de analizar toda esa información y directamente o lo desechan o dicen que forma parte de la ciencia ficción porque no han tenido ningún tipo de avistamiento o no han tenido ningún tipo de experiencia que corrobore eso. Y eso lo veo todos los días en las personas realmente, ¿no? Hay personas que directamente, cuando pregunto, ¿no? Si creen en el fenómeno ovni, pues de momento no, porque no lo he visto. Y yo contesto, y aunque lo vieras, creo que tampoco lo creerías, ¿no? Porque es una burbuja ilusoria un poco extraña, ¿no? Que interconecta con este mundo tan complejo del fenómeno ovni. Eh, Se ha perdido un poco la veracidad por eso. ¿Sabes Porque, qué claro, pasa? tanta información, al final la gente no se cree nada. Claro, no, tanta información y también que nos han particionado. Nos han agarrado como si fuéramos un gran vidrio, como si fuéramos un gran espejo, y le han dado un martillazo justo en medio y nos han partido y nos han dividido en sociedades capitalistas, socialistas, científicas, místicas. O sea, siempre es bueno que haya variedad, ¿no? En la sociedad. Pero estas gentes, los que quieren guardar un secreto, lo mejor es tener a la gente dividida, porque el que cree en lo científico no va a creer en lo que viene de Hollywood, por ejemplo, ¿no? En la ciencia ficción. Y Claro. el que cree en la ciencia ficción, a lo mejor se le queda muy corta la ciencia. Entonces, por eso es que está tan dividido el tema, ¿no? El momento en el que ellos, los extraterrestres, se presentaran, que ya hemos hablado en otros programas también qué pasaría si se presentan en una invasión o una intervención extraterrestre, en ese momento se acaba todo el misterio, ¿no? Pero mientras tanto, y mientras no se quiera que se sepa, pues es una gran herramienta dividir. Claro, Divide y y vencerás. Esa divide es y la... vencer justo, si es lo que quieren, realmente. Y como hoy en día tanta gente tiene avistamientos, esto es como, por ejemplo, si se comete, voy a poner el ejemplo del crimen, ¿no? Se comete un crimen y hay 20 personas. Si todas las personas dicen que, por ejemplo, la persona uno dice, he sido yo, la persona 2 dice, he sido yo también, la persona 3 he sido yo, o incluso hacen todo lo contrario, o sea, ¿quién ha sido entonces, no? O sea, ese es la esencia, ¿no? El objetivo de decir, bueno, entonces qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahí está y cada vez más actual, ¿no? Que luego hablaremos también un poco de la actualidad, de lo que ha pasado con Trump, ¿no? Y el fenómeno OVNI, los archivos desclasificados. Sí. Y nada, bueno, empezamos, si quieres, Vamos a comenzar a, vamos a a- a empezar. abordar el tema. Pues bueno, cabe mencionar como un hecho histórico no comprobado, mucho de lo que se va a decir aquí son cuestiones que otros ufólogos han dicho, que a lo mejor un libro lo dice, que a lo mejor el internet lo dice, que a lo mejor las malas lenguas dicen también, Y ya hemos ¿no? visto que un dato en Internet lo podemos encontrar de distinta manera. Claro, hay que mirar Exactamente. la fuente, hay que mirar todo, pero claro. Hay que mirar la fuente, pero luego muchas veces, como platicábamos, Aire, no se sabe cuál de los dos puede ser cierto. Quizás uno de los dos sea el correcto y para saber cuál es un poco difícil, sobre todo a esos niveles, ¿no? De gente pues que está en un gobierno tan importante. Hay, 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 hay un dato interesante que viene de antes de lo que queremos ahorita hablar, que viene de la época de la Segunda Guerra Mundial y que no tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con Hitler. Valdría la pena a lo mejor hacer un programa de ello, ¿sabes? O investigarlo más. Para muchos es totalmente un bulo, un fake, un fraude, el hecho de que los extraterrestres tenían un interés en Hitler para poder crear un pacto, un primer pacto con ellos. Muchos dicen que sí se hizo o que estaba en vías de hacerse, pero que a final de cuentas por X razones no se da. Pero muchos dicen también que sí hubo pues no un pacto como tal, pero sí por lo menos un acercamiento, una intentona de acercarse de estos seres
con Hitler. Incluso hay quien comenta que sí hubo realmente una relación ahí y que había por ahí un interés, porque estos seres, yo creo, muy al margen de todo, que ellos observan y ven quién es el que está como más fuerte en ese momento y es con el que se acercan para poder tratar, ¿no? Dice el dicho y dice bien, ¿no? Que si quieres tú controlar el circo, pues ve con quién es el que dirige y no vayas con las pulgas, ¿no? Claro. Ni con los animales, ve con quien dirige el circo. Entonces, estas gentes yo creo que funcionan más o menos. Pues Mira, bueno, te voy a cortar, sí, porque has dado la tecla que a mí me gusta, la tecla de Hitler y el posible contacto con razas extraterrestres. sí, Yo lo he comentado, creo que ha sido en un par de programas. sí, Y yo estoy de acuerdo y pienso que sí que hubo una conexión que te voy a explicar. Porque yo sí. lo comenté en un vídeo mío y hablé sobre la raza aria. Muchos sabéis que Hitler, bueno, es ¿no? El que produjo esa raza aria de personas perfectas, ¿no? Ujú, Esos superhombres que quería crear. Y sí, justo esa raza aria de lo que es, a ver cómo lo explico, lo que es la esencia de esa raza aria sigue estando y de hecho son uno de los más poderosos que controlan el universo, ¿no? Tengo un vídeo donde hablo expresamente de la raza aria ujú, y bueno, aún hay manuscritos más antiguos de Hitler donde se habla de esa época aria, es que justo da la casualidad, ¿no? O sea, casualidad, hablan ajá, de esa era de los arios, ¿no? De cómo van a cortar. Es que justo esa época aria empieza con lo que es la caída de la Atlántida. No sé si conoces algo sobre ese tema, sí, que es cuando caen las ciudades de luz, ¿no? Que se tienen que preservar en alguna dimensión y es donde están, ¿no? Vibrando en quinta dimensión aquí en la Tierra, pero justo esa caída viene provocada por el comienzo de la era aria. Y justo Hitler quería eh, crear esa raza, ¿no? Que luego pues se va a ir manteniendo en el universo, ¿no? Y se va a ir, esos seres se van a reencarnar en persona, ¿no? Bueno, este tema también es súper amplio y lo trato en un vídeo, ¿no? Y hablo un poco pues del tema de los robots y de la manipulación de la sociedad, pero bueno, sería también lo que tú dices, para hacer un podcast completo sí. sobre esto que es bastante interesante y hay mucha información. Y eso que tocas del hombre perfecto de la raza aria, fíjate que hemos tenido nuestros, entre comillas, nuestros Hitlers en ese sentido, y posiblemente hayan sido de Estados Unidos. En cuanto a la búsqueda de la perfección, de esa perfección del hombre perfecto, pero ya no como un hombre perfecto, sino como el soldado perfecto. Eso Claro. también está dentro del fenómeno, o relacionado con el fenómeno ovni y relacionado con estos presidentes de los que vamos a hablar. También por ahí está eso latente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito ya de lo que es el tema de la relación. Esto lo hice como un parteaguas, como que no nada más han sido los presidentes de Estados Unidos, también han sido presidentes de otros lados y han sido líderes importantes de otros lados, y me atrevo a decir que a lo mejor hasta de otros tiempos también, Mm, pero eso no hay, no hay una memorabilia, no hay un récord de ello, a lo mejor, pero a lo mejor quién te dice que Gengis Khan no tuvo sus encuentros, o que Napoleón los tuvo, o que, bueno, X, Y, Z. Pero bueno, ya no me voy a extender con esto, mm, porque sería muy difícil poderlo probar, pero sí podría ser dentro de lo probable y posible, porque por lo mismo que estamos hablando, ¿no? De que se pueden acercar o que se acercarían a la gente que tenga un alto rango por aquello del permiso, ujú, del justo. permiso colectivo. Entonces eso se repetiría durante la historia, no sería exclusivo aquí, a lo mejor estamos hablando también de la antigua Roma, que sería el otro imperio del cual podríamos ahorita hablar. Pero bueno, vamos a hablar de Estados Unidos, ya vamos enfocándonos. Entonces tenemos, pues, al presidente Roosevelt, que es el que le toca prácticamente la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, ¿no? Él está del periodo del 33 al 45 y al parecer Roosevelt tiene un acercamiento con aliens grises, X raza, hay muchas razas de grises,
para saber cuál exactamente fue la que lo contactó. Eso dicen las malas lenguas, eso es que por ahí hay una información sobre eso. Hay una nieta de un presidente que ahorita lo vamos a nombrar, que ella habla sobre esto. Entonces, bueno, ahí tenemos la primera situación en relación a esto, ¿no? Pero hay que acordarse que ya en la Guerra Mundial están los Foo Fighters, ¿no? Que son Mm. esos fuegos que ven los franceses, que los ven ahí peleando, y cuando ellos estaban ahí en media batalla aérea, ven estos Foo Fighters, y entonces de ahí Roosevelt entra pues en este rollo, y de ahí viene también esta conexión, ¿no? Eso es en cuanto a Roosevelt. Hay más sobre Roosevelt, pero bueno, el chiste es que ahorita nos quedemos con esto, que se me hace ya sobresaliente, ¿no? Que haya tenido Mm. un contacto con Gris. ¿Algo que quieras comentar de esto? Sí, por lo que decías de que no sabíamos el tema de la raza, o sea, van saliendo todos los días tipos de razas, ¿no? Sí, Y claro, a ver, esto no se puede afirmar de ninguna manera. ¿Cómo vamos a no, afirmar? Tendríamos que hablar con el propio presidente, ¿no? Para que, o bueno, ya no se sabe ni cómo, ¿no? Para poder afirmar algo así. Pero sí que es cierto que los registros están. O sea, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y, exacto. y Ujú. sí que es cierto que, por lo que decías del tema de los Four Fighters, hay muchos testimonios de militares, ¿no? Que dicen haberlos visto, incluso algunos de ellos, no recuerdo ahora el nombre, sí que se les ordenaba seguirlos y perseguirlos para ver lo que eran, ¿no? Pero de momento desaparecían. Creo que nunca consiguieron, bueno, en teoría, no lo sé, porque claro, Sí. para eso está el Área 51 o de Marbasen, ¿no? Para ver, tendríamos que entrar en una de ellas para ver lo que consiguieron o no, pero sí que se habla muchísimo de ellos a ver, había algunos militantes que no les daban importancia en el sentido de que, bueno, incluso hay veces que, pues claro, cuando tenían estos avistamientos tenían que dejarlo en registro. Claro, Claro. Y tenían que dejarlo además, en un registro. Entonces, sí, claro, hay veces que no interesaba, entonces pues los pasaban por alto. Pero sí que había algunos que no recuerdo el nombre, pero lo buscaré, que mandó en específico seguir a esos Foo Fighters, pero nada, se perdieron y no pero consiguieron. fíjate en esto. Hay una información de que Hitler estuvo contactado con grises. Yo creo que los grises a lo mejor estuvieron, pues yo estoy suponiendo aquí, ojo, yo estoy simplemente dejando volar mi imaginación, como es mi mala costumbre de hacer. Pero si tú ves esto, si tú analizas, se dice que los grises entraron en contacto con Hitler. Y después con Roosevelt. ¿Por qué entran en contacto con Roosevelt? Pues porque ellos ven que a final de cuentas, pues los que ganan son los aliados, los gringos y bueno, los americanos, junto con los otros países que estaban de aliados en la Segunda Guerra Mundial. Claro, Y los que obviamente, controlan masas, los que controlan a las masas. y los que quedan como líderes, como ganadores. Los rusos y los estadounidenses son los que ganan la Segunda Guerra Mundial. Ya no voy a decir quién, porque realmente fueron los rusos. Gracias a ellos fue que se ganó la Segunda Guerra Mundial. Pero los Estados Unidos tenían una posición un poquito mejor que los rusos en ese momento. Entonces, a lo mejor por eso los grises se acercan a Roosevelt después de Hitler. ¿Me Claro, explico? sí, Entonces, sí, sí, bueno, claro. eso lo, Interesaba. eso lo justificaría. Ahora, bueno, vamos con el siguiente presidente, que es Harry Truman. Estamos hablando que él estuvo del periodo del 45 al 53. A él le toca, uno, el caso Roswell, justo en el periodo en el que él trabajaba, que él estaba como presidente. Entonces, el, el, el caso Roswell, pues bueno, sabemos que es el caso, pues el caso mágico reina o rey del fenómeno ovni a nivel mundial prácticamente, ¿no? O el que se le ha dado más popularidad. Ajá. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues él lo que hace es que, pues, crea un grupo de militares. Primero, pues lo desmiente, ¿no? Ya sabes. Dicen que fue el globo, Sí, para el clima, para checar el clima y demás.
y lo desmienten totalmente. Y después, ¿qué es lo que hace este hombre? Pues forma el Majestic 12, el grupo de los 12 mágicos, o de los 12, sí, los 12 mágicos, que son las personas que se van a encargar de administrar todo lo relacionado con el fenómeno ovni extraterrestre en los Estados Unidos. Entonces, es un parteaguas muy interesante porque el comité que tenía este Majestic 12, Majestic 12, eran científicos y líderes militares. Entonces, ahí empieza la hegemonía militar en los Estados Unidos, que realmente, a final de cuentas, me atrevo a decir yo, junto con algunos grupos secretos, que también vamos a hablar de ello un poco, es cuando empieza a nacer una rama del gobierno oscuro, que los militares yo siento que tienen mucho que ver por la gran información que siempre han tenido y que incluso presidentes del futuro, a Truman, eh, no tuvieron acceso a tanta información como ciertos militares. ¿Qué opinas Claro, de esto? sí, claro que aquí es cuando empieza lo del proyecto Libro Azul, porque claro, ¿no? Aquí fue cuando empieza, porque, claro, o sea, es como que aquí estaban un poco, voy a decir la expresión, en bragas, ¿no? Aquí estaban un poco en bragas porque, bueno, para empezar, el caso Rorwell, eh, yo creo que hubieron muchas lagunas y se le escaparon muchos hilos del asunto que luego intentaron unir o intentaron desmentir de alguna manera, pero bueno, creo que lo hicieron de manera exagerada para que se pensara que era mentira, ¿no? Lo de esto por el tema de la grabación, que luego dijeron que la grabación de aquel ser gris, bueno, no era cierta, por lo que tú comentabas de que eran los globos, ¿no? Pero realmente aquí surge lo de que es, aquí surge el término de lo que es el proyecto de Libro Azul, claro, porque ellos en el fondo pensaban y querían investigar y analizar si esos ovnis o lo que estaba ocurriendo era realmente una amenaza, ¿no? Para el planeta Tierra. Que por eso aquí empieza en 1952, es cuando se empieza con el proyecto de Libro Azul, ¿no? Y es, sí, Roswell en el 47, que fue lo de Roswell, realmente es un parteaguas que le toca a Truman en primera persona crear el Majestic 12, después viene el Blue Book, el libro azul, como bien dices, y realmente es un momento histórico, un parteaguas en la historia moderna del fenómeno OVNI, porque definitivamente Truman juega un papel importantísimo en todo esto, ¿no? Es donde nacen muchas instituciones para cuidar todo este fenómeno, para poderlo administrar, para poderlo, ahí nace, son los pininos, son los pañales, digamos, del bebé, ¿no? De este secreto. Ahora déjame comentarte una cosa en De este cuanto a. secreto, pero eran conscientes, claro, Claro, eran claro, conscientes de claro. que ya estaban los ovnis y de que algo pasaba, claro, es que eran Sí, súper sí. conscientes. Sí, ya tenían un poco de información, pero aquí nacen, fíjate, Roswell es importantísimo, ¿por qué? Ya lo sabemos casi todos, ¿no? Por el ovni que supuestamente recuperan, los cuerpos que supuestamente recuperan, la retroingeniería, que de ahí supuestamente vienen muchas, pues muchas cuestiones, ¿no? Que hoy tenemos supuestamente, y Claro, muchas eran de cuestiones Rorwell. La exactamente. maquinaria y toda la tecnología supuestamente es gracias a Rorwell. Bueno, muchas que se han desmentido, otras que supuestamente no se han podido corroborar, y supuestamente serían muchas, incluso el láser, el velcro, muchas. Y hay algo muy chistoso, fíjate que ahora, en este febrero de 2021, la milicia apenas salió hace unos días, salió un reportaje por ahí en internet de un documento que habla de que la milicia de Estados Unidos realmente sí tiene un material que le llaman nitinol, me parece, que es un material que supuestamente es de una de las naves de Roswell y que vendría siendo una especie como de metal, ujú, que es capaz, o sea, tú lo ves ahí extendido, pero lo puedes tú doblar como si fuera una servilleta, como si fuera un pedazo de tela, un pedazo de papel, y lo puedes apretar y pierde su forma, y después lo sueltas y regresa, retoma su forma.
Entonces, como se están ahorita soltando algunos documentos, parece ser que se revela esto hace unos días, hace poco tiempo. Entonces esto confirmaría que realmente en Roswell, pues pasó esto que es un secreto a voces, ¿no? Y que el Pentágono, obviamente desde esa época, pues tiene en su propiedad tecnología, como yo le llamo, tecnología imposible, para los ojos de un ser humano, obviamente, la tecnología imposible, y que esta tecnología, yo creo que todavía incluso tienen hoy tecnología que no logran entender al 100%. No, claro, sí, por eso te decía lo del tema de que están en bragas, entre comillas. ¿Y por qué Sí. piensas que se están soltando estos documentos, desde tu punto Ah, de bueno, vista? yo creo que se están soltando por lo que dijiste al comienzo y que lo hemos platicado, por la ley de los 180 días, Sí, claro, hay pero, una ley, claro, hay una ley. pero esa ley va más allá de eso. Bueno, ya, no, ahorita no vamos a entrar mucho en ese detalle, pero obviamente tú y yo sabemos perfectamente que esa ley va más allá de simplemente abrir los registros, ¿no? Nada más porque sí. Porque de repente tú tienes un presidente, pero tienes un segundo, me estoy atreviendo mucho con decir esto, pero tú tienes Sí, yo te iba a decir, a ver, dime, o sea, una dime. segunda fuerza, digamos ahí, que realmente es la milicia, y que son los que han controlado todo esto y muchas cosas más en este país, de Estados Unidos. Bueno, hasta ahí dejamos a Harry Truman, que pues poca cosa es muchísimo lo que tiene ahí. O sea, es tremendo. O sea, Harry Truman yo creo que este hombre, yo creo que no dormía. Yo creo que no dormía, de verdad, de todo lo que se fue enterando ahí. Sí, estaba peor que nosotros, ¿no? No, este pobre hombre, yo creo que se tornaba no, 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 yo no sé qué hacía con su vida. Este pobre hombre, porque la verdad, haber tenido esa experiencia en esa época, ujú, cuando todavía, por ejemplo, a una persona de esa época, si tú le hubieras llevado un smartphone y se lo pones en las manos, va a pensar que está soñando, que es una brujería. Este hombre, yo creo que atestiguó cosas de ese tipo, en las naves, o en lo que se recuperó, en los cuerpos, en los artefactos. Entonces, imagínate, esta gente se ha de haber vuelto loca, han de haber querido gritarlo, pero no podían, no Sí, podían. alguno de ellos sí que ha gritado Ah, cosas, sí, pero claro, también se queda exacto, ahí un poco en el limbo. exacto, y que son muchos exmilitares, porque esos son los que se han atrevido a hablar, porque realmente ellos son los que tienen el 99% de la información la tienen. Sí, por supuesto. Pero De bueno, hecho, de hecho, son las historias, a ver, para mí, sinceramente, yo no desprestigio ningún hecho, ¿no? Pero lo he comentado en varias ocasiones, estos testimonios de militares y personas de este rango, es que para mí son súper importantes y es que me gusta escucharlos precisamente por eso, ¿no? Por la veracidad no sé, lo riguroso, ¿no? Que le dan a la rigurosidad del fenómeno ovni. Son ujú, pocos, pero sí que los hay. sí, 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 definitivamente. Muchos de Pero ellos amenazados luego se les amenaza, ¿no? sí, Que no hablen y bueno, este tipo de cosas. Y no, bueno, por lo que decías ya de lo que está pasando en la actualidad, tampoco vamos a entrar mucho, ¿no? Pero claro, ahí también tengo yo mis teorías, ¿no? claro, De lo que claro, está pasando, pero lo dejamos ahí. sí, hay que dejarlo ahí, mira. Vamos a hablar de lo que ya la mayoría sabe y un poquito más, ¿no? De lo que nosotros creemos, nuestra percepción personal del tema. Pues realmente, mira, Truman, cerrando con Truman, maravilloso, realmente todo lo de Truman, muy, muy, muy bueno y muy, muy interesante y realmente un parteaguas, ¿no? Así como tal. Continuará.